ese tamaño ya viene así del centro del país, ¿no? Porque acá el mineral llega en trenes y solamente se hacen las mezclas adecuadas para poder, digamos, tener una composición uniforme siempre que alimente a este tostador. Este tostador funciona en el orden de los 950 grados Celsius con aire que se inyecta por la parte inferior, y este sulfuro de zinc con el aire forma óxido de zinc, pero hay otros tipos de óxidos también, ¿no? Forma una calcina, ¿no? Se llama calcina. Entonces, esta calcina tiene que ser lixiviada, ¿no? con ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico es formado a partir de este dióxido de azufre que se genera, ¿no? Previamente limpiado, lavado, etcétera. Tiene otra planta para producir ácido sulfúrico. Eso lo veremos luego. Entonces, la pirometalurgia permite obtener distintos tipos de metales, ¿no? Cobre, níquel, plomo, plata, estaño, y eso implica que estos metales están en una condición de mineral sulfurado, ¿no? Entonces, esta tostación es un tratamiento químico de oxidación, es preliminar, que se emplea con mucha frecuencia para la oxidación de sulfuros, ¿no? Pero aquí el tratamiento es mucho más riguroso en cuanto al tamaño de grano, ¿no? Aquí el tamaño de grano, el tamaño que se tiene que alimentar al tostador es muy fino, ¿no? Porque no podríamos introducir un mineral de un centímetro digamos, hablando en general como un centímetro de diámetro, digamos, no produciríamos nada, ¿no? Entonces se necesita tener un material con características de polvo, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo la tostación, la reacción entre una fase sólida y una fase gaseosa a alta temperatura, 950 grados Celsius, y obtener el mineral oxidado. Pero ese mineral es rico en un cierto tipo de mineral, zinc, por ejemplo, como se hace acá en Cajamarquilla. Y otros tipos de metales pueden estar presentes, como por ejemplo cobre, algo de cobalto, algo de níquel en pequeñas cantidades, ¿no? Entonces hay que eliminar esas trazas de, de esta solución que se obtiene cuando es lixiviada con ácido sulfúrico. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso del sulfuro de hierro, ¿no? El sulfuro de hierro también, en los altos hornos, como se llama, se quema, se tuesta, hay una reacción de oxidación con aire y se obtienen los óxidos de hierro. En el 2015, Perú alcanzó 8 meses de crecimiento continuo en la producción de cobre, plata, plomo, zinc. O sea, Perú es un país privilegiado en ese sentido, ¿no? Pero a veces las malas políticas nos llevan al desastre, ¿no? Bueno, el cobre es como elemento químico, es un elemento de color rojizo, tiene un brillo metálico, es un excelente conductor de la electricidad y por tanto también es un excelente conductor del calor, ¿no? Por eso es que una vez obtenido el cobre, en otras empresas, en otras industrias, se fabrican, por ejemplo, tubos, cables de cobre, ¿no? Y nosotros somos testigos a diario, ¿no? En nuestras casas están los cables de cobre, ¿no? Que transportan la electricidad. Y en la ciudad tenemos estos postes que transportan la energía eléctrica que seguramente viene del Mantaro, ¿no?
las aleaciones que se pueden obtener pues son muchas que otros tipos de industrias pueden necesitar, ¿no? Pueden haber tubos de cobre, cables de cobre, pero también hay tubos de bronce, cables de bronce, etcétera, ¿no? Que se aplican en industrias electrónicas, metalmecánica, etcétera. Y aquí podemos ver, ¿no? Tuberías, ¿no? Tuberías. El cobre, como sus aleaciones, tiene una buena capacidad de maquinabilidad, ¿no? En virtud de su, digamos, baja dureza. Hay otros metales que por naturaleza son altamente duros. Entonces, podemos mejorar, por ejemplo, la propiedad del cobre aliándolo con otro metal, ¿no? Que podría ser mediante un proceso de fundición o que podría ser mediante un proceso electrolítico, por ejemplo, ¿no? Para algún fin determinado. Por eso es que el cobre tiene, digamos, ductilidad, maleabilidad, y eso es lo que le permite poder ser manipulado para producir láminas, hilos de cobre, ¿no? Miren, su dureza en la escala de los minerales es 3, ¿no? El diamante es 10. Bueno, en otras escalas, Vickers 50. Su resistencia a la tracción es 210 megapascal, ¿no? El cobre es un metal muy empleado debido a su buena resistencia a la corrosión. Esa es una característica importante. El potencial de oxidación del cobre es menos 0.33, ¿no? Como es menos su potencial, digamos, de preferencia, el cobre estará como metal. Cuanto más positivo sea el potencial de oxidación, mayor capacidad de oxidación tiene. Aquí se puede ver en esta imagen el proceso de corrosión por cavitación que puede sufrir el cobre, que es una imagen interna de una tubería de cobre, ¿no? Donde un fluido que, digamos, pasa a gran velocidad por la tubería, al desarrollarse la cavitación se generan burbujas de alta presión que explotan sobre la superficie interna de la tubería y paulatinamente lo va astillando, ¿no? Y ese es un deterioro del material, una corrosión que se conoce como ataque por cavitación. Es un tema del curso de corrosión. Bueno, el cobre tiene muchos usos en tuberías, tuberías para, por ejemplo, en sus casas seguramente hay tuberías de oxígeno, ¿cómo se llama?, de cobre, para transportar el gas, ¿no? Que llega a las casas. Mucho, digamos, tuberías, por ejemplo, de cobre son usadas en alambiques, por ejemplo, ¿no? Históricamente siempre han sido hechos de cobre, ¿no? Imanes, electroimanes, tubos al vacío, o sea, tiene una gran aplicación el cobre, ¿no? Fungicidas, por ejemplo, algunos fungicidas se pueden preparar con cobre. Cuando se hace tratamiento de agua, por ejemplo, se usa sulfato de cobre para evitar el crecimiento de algas. Y los que tienen piscina también pueden colocar un poco de cobre ahí en su piscina, ¿no? Solución de sulfato de cobre, y eso ayuda a que no haya el desarrollo de algas, ¿no?
Bueno, el cobre por mejorar su dureza, si hablamos como cobre, ¿no? De mejorarle alguna propiedad, pero el cobre también, como un metal en pequeña proporción, se puede añadir a otros metales, como por ejemplo, se puede añadir cobre a la plata electrolíticamente, se puede añadir cobre al oro y se puede cambiar algunas propiedades del metal base, se puede cambiar así sus propiedades del oro, se puede cambiar así las propiedades de la plata, ¿no? Y se puede mejorar una tonalidad de color, se puede mejorar sus propiedades mecánicas, hacerlo más resistente. Lo mismo con el cobre, ¿no? Al cobre, por ejemplo, se le podría incorporar níquel o se le podría incorporar cobalto, ¿no? Para mejorar propiedades. Eso todavía no hemos hecho, sería interesante, ¿no? Bueno, en general el cobre no es resistente a los ácidos, ¿no? El ácido sulfúrico, el ácido nítrico lo disuelve, el hidróxido de amonio también. Si tenemos una tubería de cobre, pues no podríamos por ahí transportar hidróxido de amonio, ¿no? Estaríamos formando complejos y se estaría el cobre destruyendo. Tampoco resiste al sulfuro de hidrógeno, ¿no? Que es un gas tóxico, venenoso. Vamos a ver, le voy a compartir un video de la empresa Rodomiro Tomic de Chile. Me gusta mucho ese video porque es hecho por la institución, ¿no? Tenemos pocas empresas de repente hacen un video institucional de su proceso, ¿no? Que pueda servir como material educativo, por ejemplo, para que los estudiantes puedan ilustrarse, ¿no? El que les haga, por ejemplo, conoce muchísimo de cajamarquía, ¿no? Porque, bueno, por ahí se hacían trabajos tiempo atrás, ¿no? Les voy a mostrar este video de Rodomiro Tomic, dura como 17 minutos. Van a ver ahí todo el proceso de cómo se hace el proceso de extracción y obtención de cobre. Voladura, conminución, lixiviación, extracción por solventes, etcétera. Hoy, ¿alguna consulta, señor Kevin? Buenos días, ¿alguna consulta tal vez? Kevin, ¿me puedes oír? Kevin todavía Sí, está sí, profesor, sí desayunando. le escucho. Sí le escucho, Creo que usted profe. está desayunando todavía, Kevin, ¿no? No, ¿Alguna profe. consulta, Kevin? Allá, profe. mm, Profesor, mm, mi pregunta es sobre, por ejemplo, respecto a la extracción de metales. En el caso del oro, ¿tiene un proceso diferente? Me escuché por ahí. ¿O es similar como del cobre y de la plata? O sea, el proceso para la extracción del oro. No, el oro tiene otro proceso. ¿Y por Normalmente qué? el oro, ¿Y por qué, el profesor? cobre, el zinc, se obtienen por procesos electrolíticos a partir de soluciones sulfatadas, ¿no? Sulfato de cobre, sulfato de zinc. En el caso del oro se hace con cianuro, ¿no? Las soluciones cianuradas tienen la capacidad, o una solución de sulfuro de sodio, tiene la capacidad de disolver al oro, ¿no? Con ácido sulfúrico no disolvemos oro, ¿no? Con ácido nítrico no disolvemos oro. El oro se disuelve con agua regia, ¿no? Que es una mezcla de ácido clorhídrico y ácido nítrico en la relación de 3:1, ¿no? Ya, profesor, gracias.
Muy bien, entonces voy a compartir este video, ¿no? Profesor, una consulta. Dígame, señor. Sí, bueno, pero lo que son más que todos los sulfuros, por ejemplo, de falerita, calcopirita, galena, ¿no sería por flotación? En el caso, por ejemplo, del sulfuro de hierro, se hace por tostación. Y hay otros minerales, como el sulfuro de cobre, que se puede hacer por tostación, no es por flotación. Pero sí es posible entonces. No, por flotación se hace. El cobre se puede obtener por flotación. Pero hay otros metales, como por ejemplo el sulfuro de zinc, se procesa por tostación. Y el plomo también puede ser por flotación. ¿Cómo? El plomo, la galena. Claro, por flotación. La plata también por flotación también se puede hacer. Y en el caso del oro, ¿no sería también por cianuración, que es creo que con el Merrill Crowe, que hacen en Yanacocha, si no me equivoco? Lo que se hace en el oro es la disolución usando cianuro de sodio, ¿no? Porque con ácido sulfúrico no lo puedes disolver, ¿no? Claro, sería con cianuro. Se forma un complejo, algo así. Claro, se forma cianuro de oro, cianuro de oro y sodio, ¿no? Normalmente se emplea cianuro de sodio. Bueno, por costo, ¿no? Pero cuando se hace un proceso electrolítico para obtener oro para una joya, se hace con sulfuro de potasio, ¿no? Ya, profesor, gracias. Ya. Muy bien, ahí va. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Muy bien, entonces ahí va. Radomiro Tomic es una de las divisiones más importantes de la Corporación Nacional del Cobre y una de las mayores empresas productoras de cobre en el mundo. Radomiro Tomic está emplazada a 40 kilómetros al norte de Calama, en la provincia de El Loa, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Gracias a un equipo humano de alto rendimiento, motivado y en constante capacitación, y a una planta altamente tecnologizada y automatizada, es posible producir un cátodo de cobre de clase mundial. Radomiro Tomic ha sido creada desde su ingeniería conceptual hasta su operación por profesionales chilenos, siendo un referente a nivel internacional al ser la planta con sistemas de chancado, pilas de lixiviación y nave de electroobtención más grande del planeta, con un nivel de producción anual por sobre las 300.000 toneladas de cátodos de cobre. Gracias a los procesos actualmente utilizados, se obtiene un mineral de alta pureza por medio de tecnologías limpias y sin emisiones a la atmósfera. Pero, ¿qué son y cómo funcionan nuestros procesos? Todo comienza con la planificación,
geología, desarrollo y extracción del mineral con tecnologías de punta. Luego el mineral de óxido es cargado en camiones de alto tonelaje y trasladado hasta el chancador primario. Acá el mineral de óxido es triturado reduciendo el tamaño a menos de 10 pulgadas y trasladado a través de una correa transportadora al acopio de mineral grueso. Desde el acopio de mineral grueso, el material pasa a la planta de chancado secundario, donde es reducido a un tamaño inferior a 4 pulgadas, para finalmente ingresar por medio de correas transportadoras al edificio de chancado terciario, donde el tamaño del mineral se reduce a 1 pulgada. Radomiro Tomic cuenta con el proceso de chancado más grande del mundo. Sobre las correas de transporte que llevan el mineral a las 2 pilas dinámicas de lixiviación, este es curado con una solución ácida compuesta de agua y ácido sulfúrico. En esta etapa comienza el proceso de lixiviación. Lixiviación es la disolución total o parcial de un sólido con el objeto de recuperar especies de valor contenidos en él. En este caso, los minerales de cobre en forma de óxido contenidos Meet JumpCloud, the directory platform unifying IT. One user identity for email, devices, contenidos en las rocas se lixivian con una solución de ácido sulfúrico y agua. Si bien el ácido sulfúrico en su estado puro es capaz de disolver la materia orgánica, la concentración de este en la solución ácida es menor. El contacto con la solución ácida produce irritación y abrasión en la piel, por lo que ante cualquier contacto con la misma se debe lavar la zona expuesta con abundante agua. En Radomiro Tomic se cuenta con 4 zonas de lixiviación. Pilas dinámicas, botadero de ripios, la zona de OBL u óxidos de baja ley y la zona de mixtos. La correa de transporte más rápida del planeta descarga el material en las pilas de lixiviación a través de un puente apilador. Cuyo carro distribuidor va formando las pilas dinámicas de 1.350 metros de largo por 383 metros de ancho y 10 metros de altura. A medida que las pilas se van formando, se comienza a instalar el sistema de irrigación. Los primeros 55 días, las pilas dinámicas serán impregnadas con la solución ácida a través del sistema de goteo. Luego, los aspersores continuarán irrigándola los siguientes 20 días. Esta solución a base de agua y ácido sulfúrico es bombeado desde la laguna de refino, por medio de potentes bombas centrífugas verticales de titanio hasta la corona de las pilas. Durante 75 días, las pilas son impregnadas con la solución ácida iniciando el proceso de lixiviación. El cobre, contenido en el mineral, con una ley aproximada de 0.6% de cobre total y con un 0.5% de cobre soluble, que ahora se encuentra disuelto en la solución líquida, denominada PLS. Esta solución tiene una concentración de cobre aproximadamente de 7 gramos por litro. Por medio de la gravedad, el PLS se drena hasta la base de las pilas, a través de las tuberías de drenaje. Luego, las canaletas recolectoras, previamente preparadas con carpetas de HDPE, guían el PLS hasta las lagunas desarenadoras donde los sólidos contenidos en la solución decantan.
Por rebose, la solución llega finalmente a las lagunas de PLS cubiertas, al igual que las lagunas desarenadoras, con una membrana de HDPE para el control de la evaporación. Cuando el material de las pilas concluye, el ciclo de los 75 días es removido y transportado al botadero de ripios, donde se realiza el proceso de lixiviación secundaria. La encargada de extraer el material es una rueda excavadora de capachos, también conocida como rotopala, con capacidad de 10.500 toneladas por hora. A través del puente móvil y de un sistema de correas, el mineral es transportado al botadero de ripios, donde el esparcidor distribuye 200.000 toneladas de ripio al día. Desde las tronaduras, el material con óxidos de baja ley se traslada por medio de camiones de alto tonelaje hasta la zona destinada para este propósito. Utilizando el mismo sistema de riego por goteo y aspersión, se obtiene un PLS de menor concentración de cobre. Esta solución llega a las lagunas de PDS o PLS. Desde acá es redirigida a las pilas dinámicas de lixiviación, para que enriquezca aún más la solución de esta o directamente a nuestra planta de extracción por solventes. Cabe destacar que los minerales mixtos son chancados por una planta independiente del proceso principal, a un ritmo de producción de 20.000 toneladas día, y que por medio de camiones de alto tonelaje son acopiados en pilas estáticas. El PLS obtenido se une a las diferentes lagunas captadoras de soluciones. A continuación, el PLS pasa a 3 piscinas con capacidad sobre los 10.000 metros cúbicos. Desde acá y por medio de la gravedad, la solución alimenta a la planta de extracción por solvente, SX. Extracción por solventes es un método de purificación de soluciones, es decir, un método para separar, concentrar y purificar el cobre de otros elementos metálicos en solución. Este método también permite aumentar el porcentaje de cobre contenido en la solución, para optimizar los resultados en el proceso de electrodepositación. El proceso de extracción por solventes involucra el uso en forma cíclica de una fase orgánica y actúa como el medio de intercambio para efectuar la partición selectiva del cobre. El proceso se lleva a cabo en 2 etapas o pasos. En una primera etapa, la solución de lixiviación, que contiene el cobre recuperado del mineral cargado en pilas, se pone en contacto con una fase orgánica, capaz de captar o extraer el cobre en solución, es decir, la solución de lixiviación rica en cobre. Luego del contacto con la fase orgánica, baja su contenido de cobre. En una segunda etapa, la fase orgánica, que ahora contiene el cobre, es contactada con una nueva solución acuosa, con un alto contenido de ácido sulfúrico, transfiriendo así el cobre desde la fase orgánica a una solución rica en cobre y apta para la electrodepositación. El orgánico se regenera, retornando a la etapa previa de extracción, operando así en circuito cerrado permanentemente. La concentración inicial de cobre de 7 gramos por litro de la solución de PLS por medio del proceso de extracción por solvente asciende a 55 gramos por litro. Estas soluciones ricas en cobre, denominadas electrolito rico o avance, son acondicionadas en diferentes equipos tales como columnas de flotación, filtros de electrolitos y alimentadas a un estanque pulmón de alrededor de 5.000 metros cúbicos, donde se adicionan aditivos necesarios para que estas soluciones alimenten al proceso de electroobtención. La electroobtención o electrodepositación de cobre es la recuperación del cobre como metal
a partir de una solución electrolítica en una celda electroquímica. La electroobtención de cobre se realiza en una celda compuesta por una cuba con electrolito cátodos sobre los cuales se recupera el cobre, y por ánodos, que deben ser inatacables para evitar la contaminación de la solución y del depósito. El electrolito rico que se ha acondicionado en el patio de estanques alimenta las 1000 celdas de la nave. Víctor hacia una pared, jugada maestra. El fútbol es más rico cuando nos juntamos. Ritz, la vida es rica. De la nave de electroobtención, la más grande del mundo. En el cátodo de acero inoxidable se depositará el cobre metálico que hay en solución y en el ánodo se produce la oxidación del agua, produciéndose gas de oxígeno, razón por la cual vemos en los ánodos producirse burbujas de oxígeno que al salir fuera del electrolito forman una neblina ácida producto del arrastre del mismo. En las celdas se colocan esferas de plástico u otro material, además de un tenso activo proveniente de la madera de quillay. Desarrollo e invención local de Radomiro Tomic para controlar la emisión de neblina a la atmósfera. La nave de electroobtención cuenta además con un sistema de sopladores de aire que conduce la neblina al centro de la misma, donde es expulsada por medio de grandes extractores. Cuando los cátodos de cobre tienen el peso adecuado, uno de los 4 puentes grúa transporta los cátodos hasta una de las 3 stripping machines. Con una capacidad de producción de 840 toneladas por día, el cobre se lava para eliminar las impurezas superficiales. Luego, los cátodos son despegados y muestreados. Con el afán de mantener y mejorar los estándares de calidad a los cátodos de cobre, se les realiza un muestreo que determina la pureza química, siendo esta en su óptima condición de un 99,99% de cobre. Para posteriormente ser corrugado, otorgando así mayor capacidad de transferencia de calor en su futura fundición, requisito esencial para nuestros clientes. Por último, se forman paquetes de 2.5 toneladas de cátodos de cobre de 60 piezas. Además, cada paquete se rotula con la etiqueta que certifica la trazabilidad del producto, garantizando la satisfacción de nuestros clientes. Estos paquetes llegan al patio de embarque, desde donde serán trasladados al puerto de Mejillones, para ser despachados alrededor del mundo. Los cátodos de Radomiro Tomic tienen registro de marca en la Bolsa de Metales de Londres y la COMEX de Nueva York. Además, desde el 2012, son reconocidos por la Shanghai Futures Exchanges de China, siendo la primera planta de electroobtención que registra su marca en la Bolsa de Shanghai. Todos estos antecedentes ratifican la calidad y pureza que se logra con nuestros procesos de producción de alta excelencia, que están en constante perfeccionamiento. Es fundamental recordar que detrás de todos estos procesos está el recurso más valioso de todos: el contingente humano. Personas en constante capacitación y absolutamente motivadas que, gracias a sus altos rendimientos, compromisos personales, trabajo en equipo y altos estándares en la gestión del riesgo, hacen posible que la productividad de Radomiro Tomic sea uno de los referentes en excelencia de la industria minera nacional e internacional. Gracias a ellos, nos vemos todos beneficiados, porque siempre hay que recordar que los dueños del cobre somos todos los chilenos. Citación. Y a una planta altamente tecnologizada y automatizada
es posible producir un cátodo de cobre de clase mundial. Miren, esta es vamos a llamarlo así como la segunda etapa del proceso hasta obtener el cobre, ¿no? Previamente hay un estudio geológico del lugar para determinar la ley del mineral, ¿no? Y luego hay otra etapa que llaman barrenación, donde se hacen perforaciones que pueden tener 20, 30 metros de profundidad, y en esas perforaciones es como hacer un enmayado de la zona, ¿no? Entonces, en cada uno de esos cuadrados que se hace la perforación y se añade ahí un explosivo, ¿no? Que son nitratos, ¿no? Y eso es lo que ustedes ven acá, ¿no? Entonces ahí aparece la primera, digamos, vamos a llamarlo entre comillas, la voladura, reducción de tamaño, digamos, forzado, y que no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Entonces, este mineral, una vez que ha sido volado, va a ser transportado, ¿no? Normalmente se transporta a través de fajas, ¿no? O perdón, a través de camiones. Ese primer transporte normalmente, casi todas las industrias mineras es a través de camiones, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Son camiones que se mueven y ese transporte está dirigido hacia la chancadora primaria, con una chancadora tipo cónica, ¿no? Tipo cónica. Se manejan grandes volúmenes de material y esa chancadora es normalmente la ideal. Entonces, cuando ese mineral ha pasado por la chancadora primaria, de ese lugar es transportado a través de fajas hacia una chancadora secundaria, terciaria, para obtener el material en el tamaño adecuado para poder hacer el proceso de lixiviación, ¿correcto? Ese proceso de lixiviación. Y para hacer ese proceso de lixiviación necesitamos ácido sulfúrico, y ese ácido sulfúrico aquí en Radomiro Tomic se hace también con el dióxido de azufre, ¿no? Porque ahí también hay mineral de sulfuro de cobre. Entonces, ese mineral previamente que ha sido, hemos acondicionado en tamaño, nuevamente se construyen pilas de lixiviación, ¿no? Pilas de lixiviación. Como pueden ver ustedes acá en la superficie, ¿no? Esta es una pila de lixiviación, ¿correcto? Como más o menos han escuchado acá, tiene más o menos 1 kilómetro. Bueno, acá menciona que tiene 10 metros de altura. En otros casos es de mucho mayor altura. Seguramente ya tiene que ver eso con espacio, ¿no? Entonces, ese mineral aquí es, digamos, hay que armar toda una red de tubería para poder aplicar el ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico finalmente es obtenido por las bases, ¿no? Entonces se va disolviendo la parte valiosa, ¿no? Principalmente cobre, pero también tiene otros minerales en menores proporciones, ¿no? Que deben, digamos, ser eliminados para poder obtener una solución altamente rica, en este caso, en sulfato de cobre, ¿no? Y aquí se puede ver, ¿no? Cómo va en la base de toda esa pila, se va obteniendo el ácido sulfúrico. Y este proceso demora como 70 días. Y luego, esta montaña de material que ha sido lixiviado en ese tiempo, o durante todo ese tiempo, es removido nuevamente para volver a colocar ahí otra pila. Y ese mineral posteriormente va a otro lugar y se sigue haciendo la lixiviación, ¿no? Una lixiviación secundaria, como se suele llamar. Aquí están
los carros de alto tonelaje que van a transportar el material hacia la chancadora primaria, ¿no? Que es una chancadora cónica. Ahí está, ¿no? Esta es una chancadora cónica. Este es por excelencia el equipo adecuado para manejar grandes flujos de mineral. Ya una vez de la chancadora primaria es transportada por fajas, ¿no?, hacia otra chancadora primaria. A través de una correa transportadora al acopio de mineral grueso. Desde el acopio de mineral grueso, el material... Las fajas transportadoras pueden manejar, aquí habla de 10.000, pero pueden manejar 20.000 toneladas por hora, ¿no?, incluso hasta más. Sigue el proceso de reducción de tamaño hasta darle el tamaño adecuado, ¿no?, como para poder llevar a cabo una lixiviación adecuada. Cuanto más, digamos, fino sea el material, la lixiviación es mucho más eficiente. O sea, mayor área de contacto, mayor o más rápida será la transferencia de masa, mayor o menor tiempo tomará el proceso de lixiviación, ¿no? En esta etapa comienza el proceso de lixiviación. Lixiviación es la disolución. Entonces, cuando el mineral ha sido ya lixiviado, aquí pueden ver, ese mineral, esa solución es transportada hacia las plantas que llaman ESDE, ¿no?, donde se va a aplicar un solvente orgánico derivado de petróleo para poder capturar exclusivamente al cobre, ¿no? Y hay una velocidad grande de manejo de mineral, ¿no?, para poder construir toda esa montaña de material, ¿no?, para la lixiviación. Bueno, este es el proceso donde arman toda la digamos, no estructura, toda la red de mangueras por donde se va a aplicar el ácido sulfúrico, ¿no? Miren, de 7 gramos por litro de cobre, cuando se hace el proceso de extracción por solventes, se llega a más de 50, ¿no? A más de 50. Hay un enriquecimiento bastante grande para poder obtener cobre. Aquí hay algunas cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer una electrólisis para obtener cobre con 30 gramos, por ejemplo. La electrólisis se puede llevar a cabo, pero no vamos a obtener una lámina, un cátodo, como lo que ustedes han visto en el video, ¿no? Lo que vamos a obtener son es polvo de cobre, ¿no? Polvo, como un lodo. El 2020, por marzo del 2020, estuvimos haciendo un estudio justamente para una empresa minera para obtener cobre en polvo. Hay un chico que hace un tiempo atrás hizo su tesis conmigo. Bueno, este ingeniero, bueno, parece que se ha nacionalizado ya boliviano, y él trabaja para una minera ya. Y vino acá al Perú y me buscó y estuvimos haciendo los estudios para obtener cobre en polvo, ¿no?, por el nivel de concentración que se puede obtener del cobre en esa mina. Y acá construimos los reactores, como 5 reactores para hacer
el proceso de electrólisis y obtener cobre en polvo. Ahí pueden ver ustedes, bueno, animación como el ácido sulfúrico que se va aplicando va a ir lixiviando el mineral, ¿no? Finalmente se va obteniendo pues ya el ácido, la solución de sulfato de cobre, ¿no? Pero no es una solución rica, pues, ¿no? Exclusivamente en cobre no lo es. Para el control de la evaporación. Al botadero de ripios, donde se realiza el Esta es la segunda etapa, ¿no? De lixiviación que va a continuar ese bloque o esa montaña previamente de mineral que ha sido lixiviado. Desde las tronaduras, el material con óxidos de baja ley se traslada por medio de camiones de alto tonelaje hasta la zona destinada para este propósito. Utilizando extracción por solvente, SX. Aquí está el proceso de extracción donde se hace uso del solvente, ¿no? Para poder capturar al cobre, que está en una solución acompañado de otros metales, ¿no? Método de purificación de soluciones, es decir, un método para separar, concentrar y purificar el cobre de otros elementos metálicos en solución. Este método también permite aumentar el porcentaje de cobre contenido en ¿Han visto ustedes ahí a ese señor que está añadiendo como un polvo, ¿no? Como un polvo. Lo que está haciendo ahí es añadir óxido de cobre, ¿no? Óxido de cobre para hacer una reacción entre el cobre y otro elemento X, donde el cobre es oxidado, digamos, pasa a la solución y reduce al otro metal, ¿no? Entonces se obtiene un lodo de metal. Así se hace en Cajamarquilla, se hace también lo mismo, ¿no? Se añade óxido de zinc, en ese caso para reducir al cobre. El cobre está en la solución y añadimos óxido de zinc, reducimos al cobre, se forma una pila, ¿no? Reducimos al cobre y el cobre aparece en el fondo como un lodo que luego se retira, ¿no? Y acá es lo mismo, ¿no? Se hace una celda galvánica. Principios de química elementales, ¿no? Pero que surgen y ayudan muchísimo a hacer el proceso de limpieza, ¿no? Miren, esta es la grúa. Aquí es donde se está levantando los cátodos de cobre, ¿cierto? Aquí se levantan los cátodos de cobre de un reactor, pero aquí en esta planta hay más de 1000 reactores, ¿no? Imagínense que esto tiene más de 1 tonelada de lo que se levanta, que el material tiene más de 1 tonelada. 1000 reactores, imagínense ustedes cuánto cobre se está levantando por cada, digamos, proceso de operación, ¿no? Y aquí se usa como cátodo para reducir al cobre una lámina de acero, ¿no? Y luego ya mecánicamente separado el cobre. En otros casos, como por ejemplo el zinc, una vez que se obtiene el zinc, que luego lo vamos a ver, se procede a fundir, ¿no? Se funde y se forman lingotes de distintas formas y pesos. El proceso de extracción por solventes involucra el uso de la segunda etapa, la fase de metros cúbicos. Inatacables para evitar la contaminación que conduce la neblina al centro de la misma. Estos son los procesos de extracción de gases, ¿no? Debido al proceso electrolítico, aquí se genera hidrógeno y se genera oxígeno. Entonces, estos gases inevitablemente tienden a, digamos, a arrastrar
finas partículas de la solución hacia el ambiente de trabajo, ¿no? Lo cual no sería adecuado para las personas que están, digamos, en la zona de trabajo, porque son, digamos, es una neblina muy ácida, ¿no? Entonces, por eso es que se usa estos extractores, ¿no? Para eliminar. Pero además también se apoya, se mejora el nivel de reducción usando unas pelotitas de polietileno, ¿no? O de polipropileno, que flotan en la solución y impiden de que haya eliminación de neblinas en mayor cantidad, ¿no? Pueden ver ahí los cátodos ya con el nivel de pureza adecuado, ¿no? En otros casos, lo que se hace es hacer un doble proceso electrolítico, ¿no? En un primer proceso electrolítico se obtiene un nivel de cercano a los 98% y luego ya con otra segunda electrólisis, este material se somete a electrólisis, se disuelve y pasa ya a formar un cátodo nuevo. En este caso esto sería como un ánodo y pasa finalmente a otro cátodo que ya es del 99.99%. Cuando los cátodos de cobre tienen el peso adecuado. ¿Alguna consulta, señor Kevin? Ya, no, profesor, ninguna todavía. ¿Qué pasó, Kevin? ¿Te has quedado así Demotivado, impresionado por el video? No, el video sí lo había visto, profesor. En Fenómeno de Transporte nos lo mostró. Ah, Sí, también hice una exposición, profesor, de su video, en métodos. Me sirvió, profe. muy bien. Señorita Rodríguez Arlet, ¿algún comentario? Profesor, ahí pude observar que pasó por la chancadora primaria, secundaria y terciaria, y de la terciaria salió con 1 pulgada, ¿no? De tamaño. Pero luego no pasó, no necesitaría ya, o sea, no pasó a un molino. No se ¿A una realizó molienda? la No, molida. aquí no se hace molienda. Molienda es para flotación. Ya, profesor, y también el producto de o sea, la solución que sale de la lixiviación secundaria pasaría a unirse con la solución de la lixiviación primaria para seguir todo el proceso. No, se procesan por separado, pero igual se hace, porque llegan en tiempo distinto, ¿no? Porque mientras la otra montaña de material para la segunda lixiviación va a ser formada, ya la solución de sulfato de cobre ya está siendo bombeada hacia la planta ESDE, donde ya está siendo procesada, ¿no? Mientras el otro recién va a empezar a ser formada la planta y va a ser o la pila y va a empezar su lixiviación secundaria, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos el día jueves. Continuamos con este tema muy, muy interesante. Un abrazo y que tengan un feliz día. Una consulta, en la lixiviación, en el video sale que en la tercera molienda sale de 1 pulgada, pero acá en su diapositiva leí que el disolvente pasa a través de un sólido pulverizado. No sé, tiene que estar el sólido polvo. No, es que el mineral no es de un tamaño uniforme. Ese es el tamaño más grande, ¿no? que sí ya se puede obtener, pero el tamaño son bastante, hay gran cantidad de material que es bastante fino. O sea, si uno hace un estudio de granulómetro, va a encontrar un amplio rango de tamaños, ¿no? Pero que no pasan, pues, de un cierto tamaño, ¿no? De 1 pulgada. Pero hay una gran cantidad de material que es como polvo, ¿no? Propio mismo de la voladura, ¿no? Muy bien. Entonces nos vemos el lunes. Un gran abrazo. Cuídense. Hasta luego, profesor.